He venido hablando, hermano, ya hoy es la octava enseñanza sobre el tema la obra completa de Cristo, cómo experimentarla. Porque, hermanos, si nos llenamos de conocimiento doctrinal, eso no va a efectuar ningún cambio en nosotros. Nos podemos llenar, hermanos, de prácticas, eh, no sé, prácticas que cualquier ser humano las podría practicar, porque las prácticas, valga la redundancia, que nosotros practicamos, física y externamente, las puede hacer cualquier persona, hermanos. Cristiano o no cristiano, cualquiera, hermanos. Todo lo que es una tradición lo puede practicar cualquiera. Entonces, cuando hablamos de experimentar, no estamos hablando de experimentar esas prácticas o de ponerlas en práctica, sino más bien de experimentar en nosotros la obra de Cristo, lo que Él realmente vino a hacer. Cuando nosotros podamos definir, hermanos, con certeza y con claridad la razón, primero, de su muerte allá en Jerusalén, de esa primera venida de Él, cuando podamos definir la razón de esa venida, y cuando podamos, hermanos queridos, definir la razón de esta venida presente que tenemos hoy, entonces, hermanos, sobre eso que entendemos y sabemos, que es la razón o el propósito, sobre eso deberá de girar nuestra vida espiritual hasta que salgamos de este cuerpo. Si nosotros no tenemos eso claro y definido, hermanos, vamos a andar dando tumbos, pensando que esto es lo correcto, pensando que esto otro es lo correcto, pensando, hermanos, que lo que me imagino es, y eso, hermanos, se ve a leguas en el mundo cristiano de hoy. Si nosotros pudiéramos estar al mismo tiempo en tres iglesias, no voy a hablar de más, si pudiéramos estar al mismo tiempo en tres iglesias en esta mañana, nos daríamos cuenta de lo que les estoy diciendo. Porque, hermanos, escucharíamos una enseñanza allá, otra enseñanza acá y otra enseñanza acá. Que cuando las comparamos decimos, pero ¿por qué tan diferente? Porque no se ha definido, hermanos, el propósito de la venida de Cristo. Y entonces, hermanos, la enseñanza o el tema, como la obra completa de Cristo, cómo experimentarla, tiene tres etapas. Hemos hablado de estas tres etapas. Yo le puse etapas. Y la primera de ellas es, hermanos, la venida externa, la primera venida de Cristo. Todos la leemos acá en los evangelios. Él anduvo por las calles de Jerusalén, de Judea, de Samaria. Ahí anduvo, hermanos, durante 33 años y medio. Él vivió dentro de un cuerpo que le prepararon a él, que la Biblia dice que se le preparó porque él no podía entrar a este mundo natural si no tenía un cuerpo natural como el de nosotros. No que él, hermano, comenzó su existencia a partir del momento en que fue engendrado en María, sino que todos sabemos que él es eterno, que él es Dios. Amén. Y ahí entonces, hermanos, estando en ese cuerpo, predicó, sanó, echó fuera demonios. Sucedió algo muy glorioso en la cruz, la muerte de él en la cruz. Al tercer día resucitó de entre los muertos y 40 días después él volvió de donde él había salido. ¿De dónde había salido Jesús? Del Padre, dice la Biblia en el capítulo 16 del Evangelio de San Juan, versículo 27 y versículo 28. Él volvió a regresar de donde había venido. Obviamente, hermano, a morar donde él siempre estuvo, por la eternidad, al Padre. 40 días después, perdón, él asciende y 10 días después, en el Pentecostés, él vuelve a venir. Él regresa para cumplir la segunda etapa de la obra de Cristo.
Y esa, hermanos, a esa venida casi nunca se le ha dado un énfasis fuerte, hermanos. Casi nunca se habla de esa venida, sino que se habla de algo en el futuro. Yo les he venido diciendo, hermanos, que a mí esa venida del futuro, a mí no me preocupa, hermano, tanto. A mí me han dicho, pero es que ¿acaso usted no cree en eso? Es que, hermano, no tiene sentido creer en algo futuro si no estamos experimentando la realidad, valga la redundancia, presente. Esa, hermano, si va a venir, créalo usted o no lo crea. Él va a venir. Si es así, ¿verdad? Si es así. Pero, hermanos, ¿qué de la venida que tenemos hoy en nuestro corazón? ¿Qué de esta venida? ¿Somos conscientes? ¿Entendemos a qué vino Él? Porque yo creo que Él está en usted, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Está Él en tu corazón? Ok. ¿Usted sabe a qué vino a tu corazón? La primera venida sabemos porque lo leemos en la Biblia. Que vino a cumplir la ley. Todo lo que la ley profetizaba. Porque la ley era como una profecía de la venida literal y real y verdadera de Cristo. Él vino a cumplir aquel cordero que mataban todos los años, que lo sacrificaban, que la primera vez lo mataron en Egipto, ¿se acuerdan? Y que lo comieron asado, todo lo tenían que comer, todo. Lo asaron y lo tenían que comer. Y la sangre la pusieron en los dinteles de la puerta para poder escapar. No podían escapar de Egipto, no podían salir con brazo poderoso hasta que no comieran el cordero y pusieran su sangre. Aquella noche, a medianoche, pasó Dios matando a los primogénitos donde no había sangre. Y donde Él vio la sangre, pasó por encima o pasó de lejos, dice la Biblia. Y no hubo muerte. E inmediatamente que ellos comen ese cordero, comienza la salida poderosa hacia la tierra prometida. Ok, ese cordero que mataron ahí era una sombra del verdadero cordero que vendría 1500 años después a morir en la cruz. Les estoy hablando de Cristo el Señor. Él viene, hermano, y es sacrificado. Y hoy la iglesia del Señor debe comer su carne y debe beber su sangre, porque si no, no hay salida. ¿Me comprenden? Entonces ya no se volvieron a matar corderos de esa manera. Durante 1500 años el primero lo hicieron así, pero de ahí en adelante los siguientes, hermanos, mataban el cordero, tomaban la sangre, la llevaban al lugar santísimo, la echaban en el propiciatorio, dice la Biblia, y se cubrían los pecados por un año. Pero no se quitaban los pecados. Pero, hermanos, hace casi 2000 años atrás, el profeta Juan el Bautista señaló a Jesús y le dijo a la gente que estaba presente, le dice: ese que ven ahí, ese que viene, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese cordero, este cordero verdadero, que es el cumplimiento de todos los 1500 corderos que habían matado para atrás, hermanos, cumple, hace una obra externa. Ok, cumple la ley. O sea, cumplió todo lo que la ley decía que había que cumplir. Ahora este cordero, hermanos, viene a nuestro corazón. Después de haber cumplido afuera de nosotros, reconcilió al hombre con Dios, abrió un camino para que nosotros tengamos acceso y entrada al Padre también. De hecho, así lo dice en el libro de los Efesios. Él regresa al Padre y usted y yo, el camino, hermanos,
es para ir al Padre. ¿Se acuerdan, verdad? Que él dice, nadie va ¿a dónde? Al Padre. ¿Ven, hermanos? No es nadie va al cielo. Apóstol, entonces no vamos a ir al cielo. Bueno, Jesús lo que dijo es que él era el camino para ir al Padre. Eso fue lo que él dijo, ¿verdad? Nadie va al Padre, dice, si no es por mí. Wow. Para que donde Él esté, ¿dónde está Jesús? En el Padre. Para que donde yo estoy, dijo Jesús, vosotros también estéis. ¿Cómo va? Y por medio de Cristo. Entonces, hay que comerlo, hay que beber su sangre. Por eso la Biblia lo dice. Jesús dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tiene vida eterna. Ay, apóstol, ¿y cómo lo comemos? Por la fe. Amén. Por la fe. Sin sustitutos. Por la fe. Y ese es el evangelio, hermanos. Y eso es lo que ahora, hermanos, sucedió 50 días después de la resurrección. Bueno, vamos a leerlo mejor, hermanos, con esta introducción. Vamos a ir a la Biblia. Capítulo 14 del Evangelio de San Juan. La obra interna ahora. Yo estoy enfocado hoy en lo interno, en lo que Dios tiene que hacer en mí. Lo que Dios tiene que hacer en usted. Hay varias generaciones que ya pasaron. Muchos la experimentaron, muchos no la experimentaron. Por ejemplo, un Pablo decía, al terminar su carrera, él decía, he corrido la carrera, he ganado la batalla, he guardado la fe. Dice, por lo demás, me queda ir a recibir la corona de justicia. Así es como tiene que terminar nuestra vida. He corrido la carrera, he ganado la batalla, he guardado la fe. Si así no morimos, mejor no muriéramos nunca, hermanos, porque ay. Si así no es como se muere, si así no es como terminamos nuestros días en la tierra, mejor que nunca se terminaran, hermanos. Porque entonces será el lloro y el crujir de dientes, como dijo el Señor en las tinieblas de afuera. En el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, vamos a ir ahí. San Juan, capítulo 14, ok. Ustedes lo van a ver ahí en la pantalla. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo terminé, hermanos, hablando de la obra externa y comencé la introducción para hablar de la obra interna de Cristo, que es la venida de Cristo a nuestro corazón hoy? Yo sé, hermanos, que es como polémico que yo diga la segunda venida de Cristo, pero esa es la segunda. Esa es la segunda venida. Él vino a nuestro corazón ya. Y algunos está tocando a la puerta y llamándolos, hermano. Él dice en Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. ¿Ya entró en usted, hermano? ¿Ya entró? ¿Seguro que ya entró? Si no, yo quiero decirle que le abra la puerta. Déjelo entrar. Y si entró, entonces, hermano, permita que Él haga en usted lo que Él vino a hacer. Porque si no, no tiene sentido tampoco. Terminará saliéndose y yéndose. Como pasó con la gente antes del diluvio. No contenderá mi espíritu para siempre con ellos, dijo. Y se fue. Y vino el diluvio. Y los mató a todos. Con excepción de Noé. Entonces, hermanos, hay en la Biblia, hermanos, profecías que hablan de la obra que Cristo tiene que hacer hoy en nosotros. Las parábolas, hermanos,
Yo no sé cuántos de ustedes han leído las parábolas. La mayoría de las parábolas, hermanos, nos hablan a nosotros de lo que Él quiere hacer hoy con nosotros. Cuando usted pueda entender eso, que hermano, cuando usted pueda ver las parábolas como lo que Dios, como lo que Cristo quiere hacer con usted hoy, a usted se le va a hacer más clara las Sagradas Escrituras. Las parábolas, hermanos, no estaban anunciando algo que pasaba, que iba a pasar, sino algo que tenía que pasar en la gente. Le pasó a muchos ya, le pasó a otros y a otros y a otros, y hoy en el 2022 nos tiene que pasar a nosotros, hermano. Y luego, hermanos, después de nosotros vendrán otros que les tendrá que pasar. Y luego vendrán otros que le tendrán que pasar. Pero hoy les hablo a ustedes. Hoy me hablo a mí mismo. Lo que esas parábolas anunciaban. Lo que esas parábolas daban a entender. Como la parábola de la levadura. ¿Se acuerdan? Que una mujer puso en 3 medidas de harina hasta que toda la masa fue leudada. Pues esa levadura es Cristo en nosotros. Y usted es la masa. Hasta que toda la masa se convierta en levadura. ¿Ven? La parábola del sembrador, la semilla que cayó en el terreno, en el buen terreno. Que seamos un buen terreno. Porque cayó en 4 terrenos, ¿se acuerda? Y solo en uno esa semilla creció y fructificó. Ve, todas esas parábolas nos hablan a nosotros de la obra interna de Cristo hoy en nuestro corazón. De eso es que hablan las parábolas. Y así podemos hablar de todas las demás. De la del granito de mostaza. La de la parábola del tesoro escondido. La parábola de la perla de gran precio, todas ellas de lo que nos están hablando a nosotros es de la obra interna de Cristo hoy, hermano. Hoy en los que estamos viviendo hoy. Los pasados así lo entendieron, los verdaderos hijos de Dios del pasado lo entendieron así. Los que lo recibieron y lo reconocieron a Cristo en su corazón. Ellos experimentaron esa obra gloriosa. Ellos conocieron a Cristo en su corazón. Vean lo que dice entonces acá, hermano. Capítulo 14 de San Juan, en el versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Déjenme hacer un paréntesis antes de seguir leyendo. Este capítulo 14, algunos más, el 13, el 14... 15, el 16, el 17 del Evangelio de San Juan. Todo lo que dicen estos capítulos sucedió la noche que a él lo apresaron y que al día siguiente lo crucificaron. O sea, lo que estamos leyendo estaba sucediendo, hermanos, en el aposento alto, cuando él se reunió con primeramente con sus 12, pero todos sabemos que ahí, hermanos, Judas salió y quedaron 11. Y entonces, esto que él les está diciendo ahí, hablando, está sucediendo, como les decía anoche. Si Jesús murió un viernes, entonces sucedió un jueves en la noche. Y al día siguiente, bueno, esa noche lo apresaron a él. Y esa noche, hermanos, lo llevaron a la cárcel. Y al día siguiente lo crucificaron, cumpliéndose el sacrificio del cordero. Mientras estaban en el templo sacrificando un cordero, todavía el cordero que Moisés les había enseñado que mataran, mientras en el templo estaba sucediendo eso, el sumo sacerdote Caifás o Anás, no sé cuál de los dos era, estaba sacrificando un cordero en el templo. Hermanos, en el Calvario, Dios, aleluya, Dios estaba sacrificando el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno en el templo, otro en la cruz. El del templo era el cordero de los hombres. En el Calvario era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces esto estaba sucediendo ahí, hermanos, esto que vamos a leer. Les dice él en aquel momento a los que estaban con él ahí, y hoy nosotros lo leemos. Dice, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce el mundo. Pero vosotros, ojo con lo que dice el versículo, pero vosotros, les dijo a los que estaban ahí con él, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? ¿Cómo lo conocían ellos? Ahí dice, ¿verdad? Porque mora con vosotros. Entonces, claramente, Jesús estaba hablando de él mismo. Él les estaba diciendo a ellos, ustedes lo conocen porque mora con vosotros. Era como que él dijera, yo soy, porque yo soy, ustedes me conocen porque yo he estado con ustedes. Porque, hermanos, si nosotros no entendemos que el Espíritu y Jesucristo son los mismos, ¿dónde dice la Biblia que son los mismos? En 2 de Corintios capítulo 3. Dice, porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces Jesús estaba hablando de él mismo. Le dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué más? Y estará, aleluya. ¿Y estará dónde? En vosotros. Mientras estuviera con su cuerpo físico, ese cuerpo que a él le prepararon, que ya lo vimos también, ojalá pudieran escuchar la enseñanza pasada, los que no la escucharon, y los que la escucharon que la vuelvan a escuchar. En ese cuerpo que a él le habían preparado de carne, de hueso y de sangre, él no podía estar en nosotros, ni en ellos ni en nosotros. ¿Cómo se va a meter un hombre dentro de otro hombre? Pero, hermano, Jesús, Cristo, hoy es espíritu. Y como espíritu, él sí puede estar en nosotros. De eso está hablando él. Aquí, versículo 18. No os dejaré huérfanos. Vendré. ¿Quién va a venir? Vendré a vosotros. ¿Cuándo vino? ¿Cuándo vino? En el Pentecostés. Vendré. No los voy a dejar huérfanos. Porque si él no vino a ellos, a los que estaban presentes ahí, él les mintió. Él les mintió. Y él no miente. Él es la verdad. Esto debemos de entenderlo así. Primero se lo está diciendo a ellos. Él está en una reunión con ellos. Él está hablándole a ellos, a sus 11 amados y queridos apóstoles. Y hoy pues obviamente nos está hablando a nosotros también. Bueno, hoy les estoy yo hablando de parte de él. Y ya yo no les estoy diciendo que él vendrá. Usted sabe que ya él vino. Y si no sabe que él vino, usted necesita recibirlo. Usted necesita experimentarlo. Usted necesita poder confesar que Cristo en mí es la esperanza de gloria. Usted necesita, hermano, gritarlo. Cristo está en mí. Cristo, la vida está en mí. Y si no está, que esté entonces. Que esté. ¿Y cómo estará? Ábrale su corazón. Recíbalo. Por eso es que a mí no me preocupa tanto hablar de algo que vendrá, sino hablar de alguien que está. Porque podemos ignorar su presencia. Y si ignoramos su presencia, ¿quién hará la obra que necesitamos que suceda en nosotros? ¿Quién la hará? Vendré a vosotros, le dice. Vendré, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, ojo, todavía un poco, le dijo él a ellos. Y el mundo no me verá más.
Todos lo sabemos que eso ya se cumplió. Todavía un poco. Eso estaba sucediendo la noche que lo iban a entregar. Después iba a pasar, hermanos, iba a pasar la crucifixión donde el mundo todavía lo estaba viendo. Cuando iba por las calles, la calle de la amargura con aquella cruz a cuesta, sangrando por todas partes. Todavía el mundo ahí lo podía ver a él. Cuando estaba en la cruz, que la gente pasaba, hermanos, y movía la cabeza diciendo: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y creeremos. Todavía ahí lo está viendo el mundo. Pero ese día, hermanos, a las 3 de la tarde, Él entregó el Espíritu al Señor. Ese día, hermanos, lo bajaron de la cruz y fue puesto en un sepulcro. Y después de ahí en adelante, nadie jamás lo volvió a ver, a excepción de sus hijos. Y hoy, los únicos que lo podrán ver son sus hijos. Porque Él dijo ahí que el mundo no me verá más. Y entonces, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Cómo los hijos de Dios lo pueden ver? Si Él es espíritu. Cuando nuestros ojos espirituales se nos abran. Y entonces usted lo comenzará a ver. Ese es el evangelio. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, decían los apóstoles. Por eso, hermanos queridos, el evangelio debe ser eso. El que se le abra el entendimiento a la gente, para que el Señor le abra los ojos espirituales. Y cuando los ojos espirituales se abren, hermano, entonces usted lo comenzará a ver. ¿Dónde lo va a saber? En usted. No lo vamos a esperar arriba, lo vamos a ver abajo, en nuestro corazón. Ese es el evangelio, hermanos. Esa es la realidad. Él ha venido a nuestro corazón. Y ahí es donde lo tenemos que conocer. Y ahí es donde lo tenemos que experimentar. Y ahí es donde lo tenemos que oír a Él, hermanos. Es ahí, hermano, donde el hombre será enseñado por Dios, donde el hombre será guiado por Él, para que donde Él está, también el hombre esté en el Padre. Ok. Lo lamentable que tenemos hoy, hermanos, es que ese no es el evangelio que se predica. Y hasta se predica algo contrario a lo que Él mismo ha dicho. La gente está esperando verlo, pero no están esperando verlo donde hay que verlo. O sea, si yo le pregunto a usted hoy, ¿dónde está Cristo? Dígame dónde está Cristo. Señale dónde está Cristo. ¿Dónde está? Señalen dónde está Él. ¿Dónde lo vas a ver? O sea, si lo vas a ver, ¿dónde lo tienes que ver? ¿Donde Él no está o donde Él está? ¿Donde Él está? Y yo sé, hermano, yo sé que para usted tal vez es muy difícil esto, de poder entenderlo. Pero, hermano, yo estoy tratando de abrirle los ojos del entendimiento, que es la función de todos los pastores. Yo quiero que vea conmigo un momento, hermanos, un acontecimiento maravilloso en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Vayan conmigo a Hechos 26, para que ustedes entiendan lo que se debería de predicar. Si me están viendo pastores por la internet, yo creo, pastor, que usted que me está viendo, llámese apóstol, profeta, evangelista, sea lo que sea, el evangelio que tenemos que predicar es esto que vamos a leer acá. No podemos predicar otra cosa. Debemos de predicar esto que Dios, que el Señor le dijo al apóstol Pablo que predicara. Vamos a ver qué es. El apóstol Pablo está contándole a un rey que se llama Agripa. Le estaba contando su experiencia el día que él experimenta a Cristo viniendo a él. Él está contando lo que nosotros tradicionalmente hemos llamado el testimonio. Le estaba contando el testimonio de lo que le pasó a él cuando él se encontró con Cristo, cuando Cristo lo encontró a él. Y entonces dice, versículo 12. Le dice la Agripa: ocupado en esto, iba yo a Damasco,
con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. ¿Ven que él no lo vio, hermanos, ahí todavía? Porque todavía él era mundo y él no lo podía ver porque él todavía no era hijo. Ahí él estaba comenzando a tener la experiencia del nuevo nacimiento ahí. Y los que iban con él tampoco. Todos oyeron una voz, pero no vieron nada. Jesús dijo, el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Le dijo en el capítulo 14 que leímos antes. Dice, versículo 14, y habiendo caído todos en nosotros en tierra, oí una voz que me decía, o que me hablaba, y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ojo, pero levántate, le dice, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Entonces Dios mandó a Pablo a los gentiles, entre los cuales estamos nosotros. Entonces el apóstol que Dios manda a los gentiles se llama Pablo, con un mensaje específico para los gentiles, para todo el mundo gentil. Lo que Pablo le dijo, lo que Jesús le dijo a Pablo que llevara a los gentiles, es lo que los gentiles necesitaban en aquel tiempo, lo que necesitan hoy y lo que necesitarán mañana. La necesidad de los primeros es exactamente la necesidad de hoy y será la necesidad de los que todavía no han nacido y crezcan. Ustedes, hermanos, muchos de ustedes hace 30 años no habían nacido. Y hoy usted está escuchando el Evangelio. Y vas a escuchar un poco del Evangelio, de lo que Dios le dijo a Pablo, que había que hablarle a los gentiles, lo que los gentiles realmente necesitamos. Ok. Entonces dice, hermanos, en el versículo 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para que qué? Verso 18. ¿Para que qué? ¿Qué tenía que hacer Pablo? ¿Para que qué? ¿Lo están leyendo ahí? Léalo duro. ¿Para que qué? Para que le abra los ojos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea, que si los ojos no se les abren, no se pueden convertir de las tinieblas a la luz. Lo primero que tenía que suceder en ellos era para que les abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad del diablo, para que salgan de la potestad del diablo. Eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Sí creen en la Biblia? ¿Sí creen en eso, hermanos? Porque si no creemos en eso, entonces ¿en qué vamos a creer? Lamentablemente, hermanos, cuando usted escucha mucho predicador de hoy en día, uno dice, yo no sé qué usted está predicando, porque lo que Dios manda a predicar es esto, porque esa es la labor del evangelista, del profeta, del maestro, del apóstol y de todos ustedes, hermanos, que crezcan y que experimenten esta obra. Este es el mensaje que deben de predicar, abrirle los ojos a la gente, hermano. Pero ¿cuáles ojos? Cuando ustedes leen las cartas de Pablo, Romanos, Efesios, Gálatas, Corintios,
Tesalónica, Efesios, etcétera, etcétera, usted lo ve y lo oye a él hablando muchas veces de que se les alumbre los ojos del entendimiento, que se les abran los ojos del entendimiento. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros tenemos que entender lo que Cristo quiere hacer en esta realidad presente que Él está en nosotros. Él ha venido, hermano, para sacarnos de las tinieblas a la luz, para libertarnos de la potestad del pecado, del diablo, y seamos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Aleluya. Este es el evangelio. Este es el evangelio. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y qué más, y herencia entre los santificados. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna de Dios, la paz de Dios, el gozo de Dios, la santidad de Dios, la rectitud de Dios. Esa es la herencia para una iglesia espiritual. Usted ve ahí, hermano, que le dijo Pablo: vaya a los gentiles y dígales, yo he venido para darles mucha plata. ¿Le dijo eso? Porque hoy predican eso. ¿Por qué hoy se predica eso? Yo sé por qué, porque están ciegos. Y yo no fui el primero que está diciendo que están ciegos. El primero que lo dijo fue Cristo. Él dijo: si un ciego guía a otro ciego, ven, hermanos, que lo primero que tiene que pasar, según, hermanos, Cristo, no según Pablo, ni según Gerardo Marín, sino según Cristo, lo primero que tiene que hacer un ministro, hermano, es predicar para que se les abran los ojos del entendimiento. Yo espero que a usted hoy se le abran los ojos y usted diga: uy, ya estoy entendiendo la razón de la venida de Cristo. Hoy, esta venida presente, en la primera Él hace algo glorioso, pero lo hace afuera de nosotros. En esta venida que usted tiene ahí, Él hace algo extraordinario contigo, hermano. Comienza tu libertad, tu liberación, tu transformación y tu éxodo a la tierra prometida, pero no a una tierra literal y natural, sino a la tierra prometida que se llama el Padre. Porque Cristo volvió al Padre y Él dijo: para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ven, hermanos. Y entonces, cuando esto se quede claro en nuestro corazón, hermano, cuando usted escucha a algún predicador, usted dice: pero eso no es lo que el Señor dijo que había que hacer. Pero eso no es lo que el Señor está mandando. Entonces quiere decir que están predicando otra cosa. Sí, están predicando otra cosa, hermanos. No están predicando a Cristo. No están predicando la obra de Cristo. No están, hermano, llevando al pueblo para que el Señor pueda hacer eso en ellos. Porque al final de cuentas, lo único que uno como maestro, predicador, apóstol, pastor, como quiera que le llamen a uno, don Gerardo, como les dé la gana, hermano, llamarlo a uno, lo único que uno puede hacer es abrir los ojos del entendimiento de la gente, para que entiendan. Y después entonces usted, hermano, se va a rendir a este que ha venido a tu corazón, para que ya Él no te va a abrir los ojos del entendimiento, Él te va a abrir los ojos espirituales. Y usted va a comenzar a verlo a Él, a entenderlo a Él y a seguirlo a Él. Yo no lo estoy viendo ni nunca lo voy a ver con estos ojos, pero sí lo puedo ver con mis ojos espirituales. Hay un hombre que nació de nuevo dentro de todos nosotros. Ese lo puede ver, ese lo puede oír. Y si no ha nacido de nuevo, entonces entenderemos por qué fue que Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, debes nacer de nuevo.
¿Y por qué fue que le dijo que tenía que nacer de nuevo? Le dijo Nicodemo, el que no nazca de nuevo no puede ver. ¿Ven? El que no nazca de nuevo no pueden ver. Y yo no sé cómo se fue Nicodemo esa noche para la casa, porque Nicodemo era un predicador, era un maestro. Jesús le dijo, ¿cómo, Nicodemo? Usted es maestro en Israel y no sabe lo que yo le estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás hablando? ¿Qué le enseña usted a la gente? Porque Jesús le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo sucede esto? Le dije Nicodemo, ¿y eso qué es? ¿De qué me estás hablando, Jesús? Y entonces Jesús le dijo, ¿usted es maestro en Israel y no sabe lo que yo le estoy diciendo? Ay, hermano, qué triste que así hay mucha gente, hermanos, predicando, enseñando, que ellos no están viendo, hermanos. Ellos no están viendo nada. Porque hemos limitado el nacimiento de nuevo a una oración, hermanos. A una oración muy simple y pensamos que así es como se nace de nuevo. Venga, haga una oración conmigo, repita conmigo: Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, amén y amén. Y entonces le dicen, oiga, ¿sabe qué? Ya su nombre lo escribieron en el libro de la vida, ya usted si se muere salvo. A eso limitaron el nacer de nuevo. Y entonces las invitaciones que hacemos a la gente, hermanos, no es para que nazcan de nuevo, sino para que vengan a la iglesia. Y muchas personas van a una iglesia, hermanos, ojalá que no sea con ustedes así, a buscar la solución de un problema. Para que el Señor me arregle esta situación, para que el Señor me arregle esta otra situación, para que el Señor componga mi matrimonio, para que el Señor me sane de un cáncer que tengo. O vienen para presentarle al niño nada más, como yo lo he visto un montón de veces acá. Y llegan ese día, hermanos, para presentar al bebé y no vuelven más. Uy, lo invito a mi iglesia, vieras qué bonita es mi iglesia. Y a eso le llamamos evangelismo. Y cuando terminó el culto le preguntamos, ¿y qué le pareció el culto? ¿Le gustó? Uy, sí, estuvo bien. Lo único que no me gustó es que ese pastor Marín grita mucho. Y a eso hemos limitado. Pero no se está hablando lo que Dios quiere que se hable. Pero no se está haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Ya Pablo partió. Ya Pablo no va a hacer eso. Él deja escrito, hermano, lo que le inspiró el Espíritu del Señor. Pero hoy los predicadores de hoy no pueden tener un mensaje diferente. O pensamos que era la gente de aquel entonces los que tenían que abrirle los ojos, que eran ellos los que estaban ciegos y que los de hoy, hermano, no están ciegos. Si así pensamos, qué mal que estamos pensando. Si así interpretamos la humanidad de ese tiempo, qué mal la estamos interpretando. Porque el mal de antes es el mal de hoy y es el mal de mañana. El pecado de ayer es el de hoy y es el de mañana. La esclavitud de ayer es la esclavitud de hoy y la esclavitud de mañana. Y se lo digo diferente: el diablo de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de mañana. La buena noticia es que Cristo también es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. El que lo venció, el que lo derrotó, ahora ha venido a nuestro corazón para vencerlo, para matarlo en nosotros mismos. ¿Usted se ha preguntado dónde vive el diablo, hermano? ¿Se han preguntado alguna vez? Él vive en el infierno, dicen algunos. Tal vez es la verdad más terrible, hermanos, de aceptar. Porque, hermanos, la gente dice, es que donde está el diablo no puede estar el Señor. Pero resulta que las parábolas, de eso es que hablan. De eso es que hablan. Hablan de una semilla que cayó en una tierra
y donde había, ya antes había algo en esa tierra. ¿Dónde cayó la semilla? La semilla es Cristo, ¿verdad? En nosotros. Pero no pudo crecer en algunos. Porque dice que vinieron las aves del cielo y la comieron. Y claro, seguro nos estamos imaginando, hermanos, un poquillo de arroz y unos mozotillos, ¿verdad? Que vinieron y se la comieron. Pensamos en eso. Que vinieron unos pájaros, unos zanates y se la comieron. Porque era una parábola. Y esa semilla que cayó ahí en esa tierra junto al camino, hermanos, ese junto al camino es un hombre indiferente. Cristo sí vino a él, pero no pudo crecer, hermanos. Es una parábola que está apuntando a una realidad a partir de la muerte y la resurrección y la venida de Cristo que tenemos hoy en nuestro corazón. En otra parte cayó, hermanos, entre espinos o entre pedregales, dice, y creció. Pero como no había tierra, se marchitó y se secó. ¿Ven? Entonces así son muchas personas, como un pedregal, durísimos. Y otra parte cayó entre espinos. Y la semilla brotó, pero los espinos la ahogaron. Y esa semilla nunca pudo crecer. ¿Sabe de qué nos habla a nosotros? Del crecimiento de Cristo en nosotros. Hasta que ya no viva yo y viva Cristo en mí. En muchos no se ve nada de Cristo todavía, hermanos. No ha podido crecer Cristo. Los frutos de este Cristo que creció no se ven. Entonces es muy parecida en muchísimos casos la iglesia al mundo, los cristianos al mundo. Los cristianos toman licor, se emborrachan y están, hermanos, cayendo y cayendo y cayendo. Caen y se levantan, caen y se levantan, caen y se levantan. Están llenos de envidias y de lujurias. Se juntan, las muchachas tienen relaciones sexuales antes de casarse con sus novios y los hombres tienen relaciones sexuales, los muchachos con las muchachas antes de casarse. Hay adulterio, los matrimonios se desbaratan y se separan y se vuelven a casar. ¿Ven? Es igual que el mundo. Esa es la parábola del sembrador. Esa es la semilla que cayó entre espinos. La ahogaron. No se vio esa semilla crecer. Tenía el potencial la semilla. La idea era que esa semilla creciera y que todos, hermanos, los espinos y los abrojos desaparecieran y solo quedara la semilla. Que ya no se vieran más espinos y abrojos, sino la semilla. Pero crecieron los espinos y ahogaron la semilla. No se ve Cristo. La semilla es Cristo. Ay, hermanos, eso es muy grande. Eso es muy terrible. La semilla cayó en usted, hermano. ¿Qué se está viendo? ¿Está creciendo Cristo en ti? ¿Estamos aborreciendo el pecado? ¿Está usted odiando el pecado? Es doloroso cuando vemos, hermanos, publicaciones por todas partes, hablando, hermanos, predicando
de que no importa que caiga, 7 veces cae el justo y 8 lo levantarán, dice. Pero cuando yo voy, hermanos, a los escritos, por ejemplo, de un apóstol, Pedro, dice por ahí en el capítulo 1 de segunda de Pedro, dice que le añada a la fe virtud y a la virtud paciencia y a la paciencia esto y a la otro y a lo otro. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Apóstol, ¿se puede vivir sin caer? Entonces, ¿en qué se debería de afirmar a la iglesia? En que puede caer y no importa. Y entienden muchos que la gracia es eso. Y entonces interpretaron lo mismo que Pablo le dijo a los romanos. Los romanos decían, o un montón de gente decía, hagamos males para que vengan bienes. De por sí, dicen, Pablo dijo que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces no importa que peque, porque mayor es la gracia. Eso no es lo que quiere decir la Biblia. Hermanos, la razón de la venida de Cristo es quitar el pecado del mundo. No del mundo externo, del mundo. De cada uno de nosotros. Así lo profetizó el profeta Juan el Bautista, el último, por cierto. Cuando Jesús venía para donde él, para que cumplieran toda justicia bautizándole, él lo señaló y dijo a la gente, hey, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no vino, hermano, a estar levantando cada rato de las caídas a los hombres. Él no trabaja así. Él lo que no quiere es que el hombre caiga. Él vino a levantar del polvo al caído, para que camine. Los caídos no pueden caminar. Por eso dicen Hebreos, hermanos, que Él nos quita el peso del pecado que nos asedia, para que corramos. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y dice que para que pongamos la mirada en Él y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Él, librándonos del pecado. ¿Se puede vivir sin pecar? Sí. A eso vino Él, hermanos. Ese es el evangelio. De eso es que Pablo les hablaba a ellos. Dice que para que fueran libertados de la potestad de las tinieblas. Mientras, hermano, mientras el hombre no experimente la obra de Cristo en su corazón, mientras el hombre no deje a Cristo obrar poderosamente en el interior de él, ese hombre es un esclavo del diablo. Vamos a terminar en esta mañana, hermanos, yéndonos al libro de Primera de Juan, y ahí termino, si Dios lo permite. Capítulo 3 de Primera de Juan. Versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Es muy fuerte este versículo, casi a una vez hasta que le da dolor leerlo, hermanos. Hasta que le da casi miedo a uno leerlo, hermano. Porque para muchos predicadores de hoy en día, esto no tiene sentido. Porque solo hablan del amor de Dios. Pero apóstol, ¿no hay que hablar del amor de Dios? Claro, claro que sí. El amor de Dios viene a libertar al hombre. Eso fue lo que pasó en la cruz. Lo que está ahí sucediendo en la cruz es el amor de Dios. Reconciliando al mundo con Dios. Pero reconciliar no es transformación.
La reconciliación, hermanos, es el camino que se abrió para que el hombre pueda acercarse a Dios y recibir el perdón de Dios, que tampoco, hermano, es el ser perdonados por Dios no es el fin de esto, hermanos. Es como cuando un hombre le falla a la esposa o una esposa le falla al marido. Alguien le dice a ese que falló: oiga, vea, ¿sabe qué? Su esposa lo quiere perdonar. Vaya. Y la esposa lo perdona. Él va y le dice: perdóneme, yo sé que fallé. ¿Me perdona? Sí. ¿Pero qué sigue después del perdón? Por lo menos, ¿qué es lo que espera esa esposa o ese esposo? ¿Qué es lo que espera? Que no lo haga más, que cambie. Es igual con Dios. Es igual con Dios. Él nos perdonó. Él nos perdona, hermanos. Él nos perdona, claro. Pero el perdón no es el fin, el perdón es el principio. El ser perdonados es el principio para una vida transformada. Es como quien nos diga: claro, yo pagué en la cruz. De tal manera te amé que morí por ti en la cruz, pagué. Te abrí el camino para que te reconcilies. Por eso es que leemos en los evangelios que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para recibir, dice ahí, el perdón. Cualquiera de ustedes, yo, cualquiera que me oiga, hermano, por las redes o donde sea, acércate a Dios, por más malo que sea. Hay una obra externa de reconciliación llevada a cabo por Cristo para que te puedas acercar a Él y decirle: Señor, perdóname. Y me parece oírlo decir, no me parece, no, eso es lo que a mí me ha dicho: yo te perdono, sí, pero vete. ¿Y qué? ¿Se acuerdan lo que le dijo a aquella mujer que la encontraron en el hecho mismo del adulterio? Yo no te condeno, le dice, o sea, yo te perdono, pero vete y sigue pecando, mi gracia es mayor que el pecado. No hay problema, búscate a 5 más de los que tengan buena plata para que vivas bien. ¿Le dijo eso? Vete y no. Dígaselo usted mismo: el Señor me ha dicho, vete y no peques más. Sí, Él nos perdona, claro que sí. Nos acercamos al trono de la gracia, recibimos el perdón de Dios, pero no podemos seguir pecando, hermanos. Ay, apóstol, pero ¿cómo usted me va a decir eso? Si todos somos débiles, si todos somos humanos, si todos... No se puede vivir sin pecar. El pecado es algo que está en el hombre. Pecado y pecados no es lo mismo. Pecado es, hermano, alguien, y los pecados es lo que provoca el pecado. Pecado es como un árbol y los pecados como el fruto de los árboles. Si no hay árbol, no hay frutos. Si no hay pecado, no hay pecados. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que la Biblia dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, no los pecados, el pecado. Usted sabe, hermano, qué tristeza y qué dolor, porque, hermano, el mensaje, el evangelio que se predica es, hermano, ahora sí, Dios quiere hacerte rico, Dios quiere hacerte muy próspero, Dios quiere darte las riquezas de este mundo. ¿Saben quién es el que ofrece esa riqueza? Las ofrece otro. Hay alguien que se las ofreció a Cristo en el desierto cuando lo tentó, ¿se acuerdan? Todo esto te daré si postrado me adorare. Por favor, iglesia, yo no estoy diciendo que Dios no suple nuestras necesidades. Dios suple nuestras necesidades, no nuestras codicias, nuestras avaricias, nuestros deseos carnales. ¿Tiene una necesidad? Bueno, tengo buena noticia. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él lo hace.
Pero el evangelio que se predica es un evangelio, hermano, como que Él vino a darnos las riquezas. Escuché un grande, no le voy a decir el nombre, que dijo: yo un día me enojé con Dios y le dije: si ese impío narcotraficante tiene un avión, ¿por qué yo no puedo, como hijo tuyo, tener un avión también? Parece lógico, ¿verdad? ¿Verdad que parece lógico? Solo eso, solo parece. Nada más, pero este no es un asunto de que parezca lógico. Él no vino a eso. Allí usted lo leyó en Hechos 26. ¿Cuál fue la encomienda del Señor al apóstol de los gentiles? Para que les abra los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás. Mientras el hombre esté, hermano, bajo la potestad de Satanás, le pasa eso. El que practica el pecado es del diablo. Claro que sí, hermano. Claro que sí. Y entonces de aquí en adelante, hermano, el que ha estado cayendo y cayendo en la misma cuestión, en la misma vaina, dicen los colombianos, tienen que medirse, tienen que entenderse, tienen que pesarse. Porque el que practica, hermano, el pecado es del diablo. Realmente se lo voy a tal vez suavizar un poquito. Es alguien que está bajo la potestad del diablo. Pero para esto, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para sacar de la esclavitud, hermano, el que está bajo esa esclavitud, para que ya, como dice el versículo siguiente, lea el versículo 9. Pongamos el 9 para que lo veamos, lo que dice el verso 9. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Ese porque no puede pecar no es un mandamiento, no es una orden, sino es un resultado, es una consecuencia maravillosa, porque dice que la simiente de Dios permanece en él. Esa simiente se llama Cristo. Esa simiente o semilla es el Hijo de Dios que cayó en nuestro corazón y que comienza a crecer y a crecer, y entonces Él mismo se encarga de destruir las obras del diablo. ¿No le parece maravilloso? No puede pecar. Ya no es lo mismo que yo le diga a mi hermano Pedro Pablo, usted no puede pecar. Y Pedro Pablo se asusta todo y dice: sí, yo no puedo pecar. Pero resulta que no puede dejar de pecar. Eso no es lo que dice ese versículo. Lo que ese versículo dice es que cuando la semilla, Cristo, la simiente, entra en Pedro Pablo, si Pedro Pablo se rinde a esa semilla, se rinde a esa simiente santa que es Cristo, y le dice: Señor, yo quiero que tú quites de mí, deshagas de mí las obras del diablo. Entonces llegará un día en que Pedro Pablo no puede pecar, porque la simiente es la que está viviendo, la simiente es la que reina ahí. La simiente creció, ya no están los espinos, ya no están los abrojos, ya no está lo que la ahogó. Esa semilla no fue ahogada, esa simiente no fue ahogada, esa simiente creció y se cumple aquello que dijo un apóstol glorioso: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Ya no vivo yo. Ya no soy yo el que hace lo que le da la gana. Ya no vivo yo. Ahora el que vive se llama Cristo en mi corazón. Por si ustedes apuntan y quieren la cita, Gálatas 2:20. Hermanos queridos, de eso es que trata el evangelio. De que ya no estemos más, hermanos, bajo la esclavitud del diablo. Y entonces, hermano, ¿cómo puedo yo salir de la esclavitud del diablo? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, hermana Roxy. Y es en usted, ahí adentro, es en mí. Pero si yo lo estoy esperando,
Por eso no esperes lo que ya está en ti. Yo no estoy diciendo que no va, yo no estoy diciendo si vendrá o no vendrá en un futuro. Yo no estoy diciendo eso, porque después anden diciendo cosas de mí. Yo lo que le estoy diciendo es que hay alguien que está en usted, iglesia. Hermano, alguien está en ti. Y ese que está en ti. Me ponen el versículo 8 otra vez, por favor. Póngame en el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció. ¿Dónde apareció? En nosotros, en mí, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo no están afuera de nosotros, hermanos. Las obras del diablo son el pecado o los pecados. Si se sigue pecando es porque las obras del diablo todavía están ahí adentro. Si se sigue adulterando, fornicando, robando, mintiendo, envidiando, chismeando, juzgando, condenando, señalando. Y no confundamos, hermanos, muchas veces el decirle la verdad a alguien con juzgar. Yo puedo decirle la verdad a alguien y sentirla fuerte, pero a la vez, si le presentamos la solución, si le decimos, mira, esta es la solución, eso no es juzgar. Porque a veces ni siquiera eso se le puede decir a alguien, ¿verdad? Imagínense que un doctor no le diga a uno, hermano, o que nosotros nos enojemos porque vamos donde un doctor y el doctor nos diga, hoy, ¿sabe qué? Anoche hablaba con una hermana que me contaba que fue, hermano, y le detectaron un cáncer en las trompas, o por ahí por el útero, digamos. Y el doctor le dijo, tenemos que operarte. Imagínense que ella salga enojada de ahí y le diga, este doctor me está juzgando, está diciendo que yo tengo. Suena tonto, ¿verdad, hermanos? Nadie hace eso. Pero a veces, hermanos, sí lo hacen con uno. Usted no tenga, hermano, miedo de decirle a la gente la verdad. Pero juntamente con la verdad, preséntele el remedio. Ciertamente, las obras del diablo están en los hombres. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Dónde apareció? En nosotros. Donde las obras están y donde es necesario que suceda el milagro de la libertad. Donde se tiene que pudrir el yugo es en nosotros. Donde tiene que desaparecer el pecado es de nosotros. De por sí Jesús lo dijo, que el pecado salía de adentro. De dentro de vuestro corazón sale el pecado. El adulterio, la fornicación, los hurtos, los robos, dice, de dentro sale, dice, no es lo que entra lo que contamina, es lo que sale. Y si sale es porque está adentro, hermanos. Pero la buena noticia es que para esto apareció el Hijo de Dios. Aleluya. Por eso amo a Cristo. Por eso amo su venida. Por eso amo su presencia en mí. Por eso me rindo a Él. Por eso le digo día a día, Señor, ayúdame a aborrecer el pecado como tú lo aborreces. Quizás esa sea la clave, hermanos. Dígale al Señor, Señor, ayúdame a aborrecer el pecado, a odiar el pecado con toda la fuerza de mi corazón, como tú lo aborreces. El Señor aborrece el pecado. Cuando día a día usted, hermano, acepta la realidad de ese mal en usted y le dice, Señor, ayúdame a aborrecer el mal que está en mí. Ese mal es el malo, el pecado. Y cuando le decimos al Señor, hermanos, que nos ayude a aborrecerlo como Él lo aborrece,
Usted, hermano, al aborrecer el mal, el pecado en usted, usted, hermano, va a permitir que Él pueda sacar de ti, hermano, el pecado para que lo que dice ese versículo se cumpla, para que Él pueda deshacer las obras del diablo, para que el Hijo de Dios deshaga las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado. Ahora, no solo el pecado, también la amargura, la soledad, la inestabilidad. Todas esas son obras del diablo. Tal vez no son pecaminosas, hermano, o malas, pero son dañinas en nosotros. Ese hombre de doble ánimo, esa mujer de doble ánimo, esa persona, hermano, llena de prejuicios. También eso es malo. También eso tiene que sacarlo el Señor. Y también la enfermedad es una obra del diablo. También Él tiene que sacar la enfermedad, hermano. Y Él lo va a hacer cuando nosotros le decimos: Señor, ayúdame a aborrecer lo que Él aborrece. Él aborrece al diablo y las obras del diablo. Cada vez que usted, hermano, o yo pecamos, estamos de una manera casi directa diciendo que estamos de acuerdo con el diablo, que apreciamos al diablo, que nos gusta el diablo, que nos gusta obedecer al diablo. Pero, hermano, el secreto es: aborrezca lo que Él aborrece. Ame la venida de Cristo. No una futura, ame la que ya tiene ahí. No vamos a amarlo a Él en el cielo, lo amamos en nuestro corazón. Amén. Ámelo donde Él está. ¿Dónde está Cristo? En tu corazón. Ámelo ahí. Ámelo dentro de ti. Oh Señor, eres maravilloso en mí. Por eso dice la Biblia: Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. ¿Dónde? Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. ¿Dónde está Cristo? En nosotros. Oh Señor, amo tu presencia en mí. Señor, amo tu venida en mí. Señor, no te he recibido como un bombero para que apague fuegos, ni como un supermercado para que me des comida. Te reconozco en mí como mi único Señor. Te confieso como el Señor de mi corazón, como el Señor de mi vida, como mi único Señor y Rey. Señor, saca de mí esa porquería que tantas veces me ha hecho caer y que ya no quiero caer más. Sacará a las más conocidas y un montón que usted todavía no conoce también las va a sacar. Porque hay, hermanos, son muchos. Pero Él es todo suficiente para deshacer las obras del diablo. Cristo es todo suficiente para deshacer las obras del diablo. Amén. Póngase de pie.